Muy buenas tardes a todas las personas presentes, siendo las 19:03 de Chile, con lo que concluyo que son las 18:03 de Ecuador, para la mayoría de las personas que son precisamente de Ecuador. Eh, Mi nombre es Jorge Felipe Albornoz Barrientos, tengo el honor de ser su profesor. Les pediría, eso sí, antes de ya comenzar con el curso habitual de la clase, si pudiésemos por favor esperar un poquito a algunas personas que vengan llegando. En general es un buen hábito, digamos una buena costumbre en el ámbito online, dar unos 10 a 15 minutitos para efectos de que las personas vayan llegando. De todas formas, yo creo que acá 10 minutos está razonable y por tanto tendríamos que esperar unos 3 minutitos más. Y ya con eso comenzar con la actividad de la charla del día de hoy. Estoy muy emocionado, muy contento. Sinceramente les digo que es un tremendo honor poder estar impartiendo este módulo con ustedes. Pero ya, como les digo, se los quiero contar un poquito después en unos 6 minutos. ¿Les parece? Para efectos de comenzar en 6 minutos. Porque porque si no me pongo a hablar y ahí ya no me para nadie, y no quiero ser falta de respeto con las personas que vengan en camino. Aunque yo entiendo que ya estamos en el horario, pero sabemos que además el mundo está más ajetreado que de costumbre. Así que eh, en 5 minutitos comenzamos. Les agradezco un montón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a las personas que van entrando. Les habla el profesor Jorge Felipe Albornoz Barrientos. Entramos hace ya un ratito, pero estamos esperando a que sean las 18:10 en Ecuador y las 19:10 en Chile para efectos de que alcancen a llegar las personas que vienen entrando. Así que les saludo cordialmente y les invito a esperar unos 3 minutitos para efectos de ya estar comenzando todo el grupo reunido.
Hola. Hola. Hola a todas las personas presentes. Estoy ¿Cómo activando. están? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gusto saludarles. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las personas que van entrando. Qué gusto saludarles, qué gusto conocerles también, poder ver a las personas que han puesto su cámara, se los agradezco. Entonces, acá en esta reunión vamos a comenzar a grabar y ojalá la persona del anfitrión nos dé la posibilidad pronto de comenzar a grabar, porque de todas formas vamos a comenzar. Habíamos entrado hacía un ratito, ¿verdad? Pero estábamos esperando a que pasaran estos 10 minutitos para efectos de comenzar con la actividad presencial del día de hoy, 25 de junio, a las 19:11 horas de Chile, Perfecto, gracias Miguel. Y a las 18:11 horas de Ecuador. Primero saludarles, un gusto nuevamente, mencionarles que para mí es un tremendo gusto y un tremendo honor poder estar trabajando acá con ustedes, también un tremendo desafío, la verdad, sobre todo por el proceso y el tiempo que ha ocurrido. Hace poquitos días murió mi computador, como les contaba, y eso fue una tragedia. Tenía información guardada desde hace un montón de tiempo y para mala suerte varias de esas no estaba respaldada. Pero muy feliz de poder participar con ustedes y también muy fascinado de estar revisando sus trabajos, me gustaron mucho y estoy muy contento de poder irlos leyendo. Ahí vamos a revisar algún poquito algunas cosas. Para no invertir más tiempo en introducción, les voy a comentar que la metodología de la clase va a ser principalmente tratar de resolver dudas en vivo, pero más que resolver dudas, la verdad, levantar dudas. En el sentido de que ustedes puedan manifestarme en esta hora que tenemos, por lo menos una hora, para efectos de reunirnos, cuáles son sus principales dificultades, qué les ha parecido el trabajo, cuáles han sido los elementos que más les han llamado la atención y, por supuesto, dentro de eso, cuáles son las principales dudas que tienen para efectos de anotar esas dudas y luego responderlas vía tutorial, subiéndoles el tutorial al aula virtual. Dicho eso, entonces, comencemos desde ya. Acá hay una pregunta, dice, por favor, Jorge, cuando es posible, necesitamos que nos explique, por favor, este indicador en la rúbrica de trabajo del grupo 1. Era ahora una rúbrica con al menos 3 preguntas, con 3 variables de evaluación de contenido cada una. Bien, entiendo que Verónica Ponce, un gustazo saludarla y muchas gracias por la pregunta. Tiene que ver tal vez con el concepto de variable de contenido. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy Sí, bien, muchas gracias. en la segunda parte que debemos entregar para el día sábado. En la rúbrica al final está Ajá, explicado de esta manera que elaboremos la rúbrica, ajá. pero no logramos entender exactamente qué dice. O sea, no, por eso quisiera que por favor nos explique para poder realizar la tarea, porque no se Ya, entiende perfecto. muy bien, perdone. No, no se preocupe, tal vez para mí es algo muy obvio por mi uso lingüístico, que tal vez en el contexto donde yo aprendí eso es muy obvio, pero cuando uno empieza a trabajar en otros contextos se da cuenta de que muchas veces lo más obvio en realidad en otros contextos no es tan obvio. Y por tanto les pido mil disculpas, al contrario. Me refiero a que van a elaborar una rúbrica donde tenga 3 preguntas y esas preguntas esté buscando 3 elementos específicos de un contenido. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el trabajo que realizamos en Lucidchat, se dan cuenta de que hay un concepto, de ese concepto vienen otros y de esos otros vienen otros conceptos. ¿Qué implica eso? Que si yo me puedo mover dentro de esos conceptos, ¿verdad? Para saber cuál reactivo aplico, qué quiero que me responda, qué información estoy buscando dentro de la respuesta de la persona a la cual estoy evaluando. Y en ese contexto yo tengo algunas variables y a otras subvariables, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto del ejemplo que les di del judo, en el Lucid Chart que les mandé una foto y que
y que les mandé también, creo que les mandé también el link. Yo podría hablar de distintas variables y podría, por ejemplo, hablar de 3 variables, y esas podrían ser 3 características del judo. Y entonces yo estoy hablando de un tema general, pero además dentro de ese tema general yo quiero que me respondan 3 elementos específicos, que van a ser en este caso esas 3 características del judo. Y entonces va a venir alguien y me va a decir, ¿sabe qué? El judo es una disciplina o es un arte marcial, ¿verdad? Y después me va a decir, el judo, por tanto, hoy en día también es reconocido como un deporte. Y podría decirme también, dentro de esta arte marcial y este deporte, el judo también es un ámbito de desarrollo laboral, ¿verdad? Y ahí entonces me podría entregar 3 características del judo. Pero por otra parte también, yo podría buscar otras variables. Tal vez yo estoy evaluando en el judo a una persona que va a avanzar a cinturón amarillo, y por tanto ahí mis variables principales, o mis dimensiones, o mis elementos principales a evaluar, hay una serie de registros anecdóticos que yo tengo, por ejemplo, en el judo, para ascender a alguien de cinturón. Es decir, yo llevo un registro de muchas situaciones que he vivido con el estudiante, para efectos de saber si sus valores o aptitudes que se esperan de un cinturón amarillo están desarrolladas en él. Pero luego además le hago un examen. Y en ese examen yo busco algunos conocimientos específicos. Y primero busco algunas dimensiones. Por ejemplo, hay 5 técnicas que son básicas para aprender y pasar al siguiente cinturón. Bien, pero yo dentro de esas dimensiones, además, luego puedo separar esa técnica y separarla en 3 variables más. Por ejemplo, podría preguntarle sobre postura en la técnica, sobre tomada en la técnica, o sobre equilibrio en el inicio de la técnica, por ejemplo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando un contenido general, genérico, estoy tomando una idea general, y la estoy dividiendo, analizando. Recordemos que el análisis es una habilidad cognitiva que implica separar un todo en partes con 2 objetivos. Primero, para conocer las partes de un todo, y luego para entender cómo las partes del todo se relacionan entre ellas. Y entonces, lo que estamos haciendo acá es descomponer analíticamente un contenido, y dentro de ese contenido además identificamos diversas variables o distintos aspectos o distintas dimensiones, ¿verdad? De aquello que estamos explicando. Por tanto, por ejemplo, en la rúbrica, yo podría decir equilibrio. En la rúbrica de judo yo podría partir con el ítem equilibrio. Pero ese ítem equilibrio va a tener al menos 3 dimensiones. Y una, o mejor dicho, 3 variables. Una variable va a ser la aproximación a la tomada, otra va a ser el empuje para desequilibrar a la contraparte, y otro se pasaría a ser, por ejemplo, el desplazamiento, ¿verdad? Y entonces estas 3 variables yo las voy a ir a buscar en el ejercicio, que en este caso, porque judo, no hago poquitas preguntas teóricas en judo, yo le estoy pidiendo a la persona, ¿verdad? Lo mismo lo podríamos acompañar a la educación digital o educación virtual, por ejemplo, cuando pedimos elaborar un tutorial a un profesor. Y entonces le decimos, si usted va a elaborar un tutorial para sus estudiantes, este tutorial tiene que lograr ciertos objetivos, ¿verdad? Y entonces esos objetivos luego yo los puedo desglosar en distintas dimensiones, y esas dimensiones yo luego las puedo desglosar en distintas variables. Y en el fondo, cuando nosotros manejamos con precisión nuestro contenido, no siempre sabemos preguntar tal vez con precisión para efectos de levantar la información precisa que queremos buscar, ¿verdad? Y entonces para eso el ejercicio de, en el instrumento de evaluación, identificar las variables, permite un montón luego saber qué estoy evaluando, qué puntaje le estoy dando, etcétera, etcétera. Espero que que haya sido resuelta la pregunta. Sí, sí, Jorge, muchas gracias. Ahí para mí quedaría tal vez con estos, yo lo podría comparar con estos criterios, con criterios de evaluación y con los niveles en función de los cuales vamos a ir definiendo
si estamos dentro de un grado máximo de concreción de mi objetivo, ¿no es cierto? O si estamos deficientes, hablando de niveles. Tal vez se lo puede comparar de esa manera. ¿Serían los criterios que vamos a usar en evaluación? ¿Serían las variables, tal vez? Las variables en específico, supongamos que los niveles están en el eje X, ¿verdad? En este eje. Las Ya, variables estarían en este eje. De tal forma que acá yo tengo al menos 3 variables que ir a buscar. Y luego cada una va a tener un nivel de desarrollo en específico. Un nivel 1, 2, o muy logrado, o sobresaliente, ¿verdad? Y luego, por tanto, yo podré explicar en la rúbrica el nivel de logro de esa variable en específico. Pero las variables no son lo mismo que los niveles, ya que cada variable puede tener distintos niveles de logro. ¿Qué es lo importante? sí, yo decía, Jorge, que las variables se equipararían a los criterios. Sí, ¿Sí? sí, claro. ¿Sí? Y Sobre los cuales... los Ajá. niveles serían lo que estamos indicando, ¿no? ¿Sí? Sí, Entonces estoy de ya acuerdo con esa puedo, comparación. ya entendí mejor. Entonces, Sí. al pedirnos que elaboremos una rúbrica, es tan solo una. Por ejemplo, si decidimos evaluar una presentación oral que nos va a realizar un estudiante en relación a nuestro tema, ahí nosotros determinaríamos cuáles son esas variables y Ajá, pondríamos los niveles. Y eso sería ajá. todo, ¿verdad? Sí. Ahora, en estricto rigor, claro, nosotros en este momento podemos llamar variables a los niveles macro, pero cuando yo quiero evaluar algo en mi estudiante, por ejemplo, le pedí que hiciera una exposición. Y dentro de esa exposición, a mí me interesa evaluar el análisis argumentativo de su exposición. Yo ya tengo una dimensión, que es el ámbito argumentativo que quiero evaluar, pero luego esa dimensión yo la voy a dividir en otras variables. Porque, claro, yo quiero, ¿qué quiero? Que evalúe y argumente, perfecto. Pero la argumentación no es algo que yo veo y de inmediato sé que es una muy buena argumentación. Yo sé que tiene distintos elementos, distintos pasos, y por tanto las variables de esa dimensión argumentativa, por ejemplo, para mí, serían los elementos del modelo argumentativo de Stephen Toulmin, donde cada uno es una variable a encontrar dentro de un argumento que es la dimensión, por ejemplo. Ya, listo. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias. Gracias a usted. Vamos a seguir buscando por acá. Muchas gracias por los permisos también a las personas de comunicación, que como sabemos, ¿verdad? El equipo técnico nunca se ve, pero siempre está ahí, y gracias a que está ahí nosotros podemos estar ahí. Le agradecemos la amable respuesta que han tenido en este momento para efectos de, en primer lugar, confirmarme que estábamos grabando, y en segundo lugar, darme los permisos. Muy amable. Supiera su nombre, se lo agradecería con su nombre. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a todos. Me piden apoyo con Slido. ¿Qué en estricto rigor necesitan de Slido? A todo esto voy anotando porque luego voy a tratar de transcribir esto y subírselos como respuesta a las preguntas comunes dentro de el aula virtual. Primero era Buenas variables. noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sonia Pesantes. Yo tengo una pregunta sobre Slido. Está ahí, ¿Sí, creo. Sonia? Quería, dentro del QA, o sea, tengo que hacer un evento rápido, ¿verdad? Ajá. ¿Se me escucha? Ya, dentro Sí, del yo la evento escucho. rápido, realizo un examen Sí. o hago pregunta por pregunta. O dentro del examen pongo todas las preguntas, en este caso, que nos piden. La verdad es que, bueno, y esto es general para todas las evaluaciones. Según la teoría de la evaluación educativa debería ser general para todas, pero al menos en este módulo, háganse la idea de que esto va a ser siempre así. Lo que prima, porque siempre pueden haber en el proceso educativo un montón de conceptos que hay que aclarar, explicaciones, etcétera, eso es normal. Pero por tanto, lo que prima siempre es la rúbrica, ¿verdad? Y la rúbrica, que como profesores no siempre tenemos la costumbre de utilizarla,
implica varias cosas. Dentro de eso implica la posibilidad, por supuesto, de evaluar con precisión a nuestros estudiantes. Y me demoro un poquito acá porque es también coincidentemente parte de nuestro curso, ¿verdad? La rúbrica nos sirve para evaluar con precisión al estudiante. Pero también la rúbrica nos sirve para efectos de evaluar con igualdad. Porque cuando yo tengo una rúbrica detallada y entonces usted tiene la rúbrica en la mano antes de realizar el ejercicio, si yo en algún momento me trastorné, me volví loco como profesor y porque usted no me gusta como mira, así que no, como no me gusta como mira, me cae mal y le voy a poner una mala calificación, usted tiene la rúbrica en la mano para efectos de decir, no, profesor, me está evaluando distinto que mis compañeros, me estaba perjudicando, etc. En ese contexto, entonces, la rúbrica se transforma también en una constitución de derecho. De tal forma de que cuando yo le doy una rúbrica a mi estudiante, después lo que no puedo hacer jamás en la vida es evaluarlo de una manera distinta a la rúbrica. Primero porque voy a estar realizando mal mi trabajo como evaluador, voy a estar midiendo con imprecisión. En segundo lugar porque lo voy a estar perjudicando, y en tercer lugar porque el curso va a querer degollarme, ¿verdad? Se va a rebelar, porque va a sentir injusticia. ¿A qué voy con esto? Siempre manda la rúbrica, siempre. Y cuando digo que lo que manda en la rúbrica, lo que significa es que la rúbrica es un elemento de mínimos, ¿verdad? De los elementos mínimos, de tal forma que, y fíjense con esto lo que les voy a decir, para un profesor es mucho más fácil revisar lo mismo 1000 veces, pero revisar lo mismo 1000 veces o llenar de instrucciones para querer revisar lo mismo 1000 veces implica muchas veces la pérdida de un proceso muy valioso de exploración, de trabajo, de familiarización con la aplicación y por supuesto también de creatividad. ¿A qué voy con esto entonces? En resumen, a que mientras ustedes cumplan con lo que se pide en la rúbrica, háganlo de la manera que quieran, de la que quieran, da lo mismo. Como les decía también, si ustedes quieren ya no mandar solamente el Lucid Chart, sino que quieren hacer un video del Lucid Chart, haciéndolo, se cumple. Y entonces ahí quedó el video. Y entonces en esa diversidad y en esa diferencia, creo yo, estoy convencido, está la posibilidad de ser creativo, innovador y por tanto, y también de alguna forma adecuarnos de mejor manera a nuestras necesidades. Entonces, para no responder la pregunta directamente, de la forma que a ustedes les convenga, les parezca más fácil, les parezca más cómodo, les parezca más llamativo, les parezca más entretenido, en la medida de que cumplan con los indicadores o con las variables que se piden en la rúbrica, y usted luego puede decir que ojo con esto, porque como estamos en un curso de evaluación, o en un módulo de evaluación, por supuesto, son discusiones relevantes. Hay posturas respecto de las evaluaciones y de las rúbricas. Algunas posturas plantean que la mejor rúbrica o la mejor evaluación es aquella que no genera absolutamente ninguna duda respecto de la evaluación. Y por tanto el procedimiento de evaluación y luego su aparejado instrumento de evaluación debe ser algo prácticamente mecanizado completamente. Otra postura plantea que en realidad, y esto se enseña, al menos a mí me ha tocado aprenderlo y enseñarlo en procesos formales de enseñanza, otra postura plantea que si bien para el profesor implica más tiempo, más energía muchas veces, vale la pena tal vez que se generen esas dudas, esas inquietudes, y que tal vez venga un estudiante y me pueda decir, profesor, ¿sabe qué? Yo creo que esta pregunta está mala. Y yo poder decirle, no, ¿sabe qué? Yo creo que esta pregunta está bien formulada. ¿Por qué digo que está bien formulada? Porque las variables son claras, busco eso y eso. En segundo lugar, ¿por qué está bien formulada? Porque eso que yo busco lo puedo obtener válidamente de esa pregunta. Y entonces puede venir él con su argumentación y tener una argumentación igual de válida que la mía, ¿verdad? Y entonces ahí se genera un conflicto, y ese conflicto yo creo que es un conflicto fascinante, que es un conflicto del cual salen chispas muchas veces emocionales, pero sobre todo salen un montón de chispas intelectuales. Y al menos en mi experiencia, ¿verdad? En el ámbito de la evaluación en la universidad, sin ninguna duda puedo decir que siempre mis procesos de evaluación más significativos han sido siempre conflictivos.
porque recordemos que nos estamos moviendo hoy en día en un contexto de la evaluación que no es la evaluación antigua, la evaluación conductista, donde nosotros queremos certificar de la mejor manera posible lo que haga nuestro estudiante y que lo podamos ver, sino que nos estamos moviendo en un ámbito de la evaluación para el aprendizaje, donde la evaluación se transforma en una herramienta de aprendizaje. Y donde sobre todo, como ustedes han revisado en su documento probablemente que tienen subido en internet, en el aula virtual, sobre todo también la experiencia de enseñanza-aprendizaje es lo más relevante y sobre todo en el ámbito virtual, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día, y esto ustedes ya lo han visto durante todas estas semanas al menos, hoy día ya no logramos lo mismo que antes porque si aunque hubiese cambiado el mundo como ha cambiado, y solo hubiese cambiado, o solo, mejor dicho, no hubiese cambiado la teoría psicopedagógica, hoy en día podríamos pensar que la mejor clase es la del profesor más brillante que se para en una pantalla sin moverse absolutamente para ningún lado y que hace toda su clase ahí. Y que luego quiere evaluar, como pasa mucho, por ejemplo, en el ámbito del derecho, que es mi carrera originaria, luego quiere evaluar de tal forma que el estudiante diga exactamente lo mismo que él dijo. Conductismo puro. Hoy en día, ¿verdad? El proceso de evaluación sí es un proceso. Y eso implica que el resultado de la evaluación, la verdad es que importa cada vez menos. Incluso hoy en día, ¿verdad? Hay lugares y personas y teóricos que están discutiendo respecto si, y esto también está brevemente señalado en su documento, que están discutiendo respecto de si vale o no la pena tener una calificación, ¿verdad? La evaluación sumativa. Porque la evaluación formativa es fundamental. La necesitamos, sin eso el profesor no se contacta con el estudiante, por tanto no hay conexión, no hay absolutamente nada. Pero la sumativa, ¿por qué necesito ponerle una calificación a mi estudiante? Finalmente, ¿qué aseguran las calificaciones? ¿Qué hacemos nosotros cuando calificamos? Recordemos, tipos de evaluación. Evaluación diagnóstica, ¿verdad? Yo mido de la mayor, con la mayor y mejor capacidad posible, es decir, todo lo que pueda procesar de cómo llegó. Perfecto, luego voy evaluando formativamente para ayudarle a aprender todo el tiempo. Bien, y luego yo profesor, certifico que es un buen niño y que logró un objetivo. Lo digo, ¿verdad?, de manera ridiculizando el planteamiento, ¿verdad? Certifico que él logró ciertos objetivos de aprendizaje. En primer lugar, si nosotros analizamos nuestros sistemas educativos, nos podemos dar cuenta de que la inmensa mayoría de los trabajos que realizábamos en la universidad eran perfectamente copiables. En primer lugar. Por tanto, ahí es donde yo miro y digo, oh, ¿mi profesor realmente habrá certificado que yo sabía? Luego los procedimientos e instrumentos de evaluación, donde certificó que yo sabía o no sabía, porque muchas veces yo reprobé un ramo, y cuando reprobé el ramo tuve que hacer un semestre de nuevo. Que no fueron muchas veces, fue una, pero esa una me marcó porque tuve que hacer un semestre nuevo entero. ¿Ese profesor realmente me evaluó? Hoy día me lo pregunto, mientras más leo de evaluación de los aprendizajes, más me lo pregunto. ¿Certificó algo realmente? La calificación que este humilde profesor, que en este momento tiene por la posición el tremendo honor de ser su docente en este proceso, la calificación que yo aplique con ustedes, ¿va a medir que ustedes cambiaron como persona después del curso? ¿Importa de algo su calificación? Porque a mí, ¿qué me importa? A mí me importa, por supuesto, que ustedes pasen el proceso. De tal forma que, por ejemplo, luego le iba a comentar lo mismo. En el foro, muchas personas entregaron el Simbalú de muchas formas distintas. Algunas ni siquiera entregaron un Simbalú. Van a tener una disminución en el puntaje, por supuesto, pero esas personas me enviaron un PDF con todos los links, y entonces en esos links yo reviso y veo que hicieron su trabajo. O al menos alguien lo hizo, digamos, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones que en esta etapa de la evaluación online no estamos interesados en certificar con una cámara y un cronómetro y biometría que esté midiendo la cara de la persona para ver si es efectivamente ella la que está haciendo el examen o no. Eso se requerirá en otros procesos, en procesos, por ejemplo, selectivos, para un trabajo, para una empresa, etcétera, etcétera. Espero no estar hablando muy rápido, me acabo de dar cuenta.
Y entonces, lo que sí importa es que fueron ustedes, se expusieron al proceso, se cabecearon un buen rato, tuvieron que dedicar tiempo y energía a eso. Porque también, siendo sinceros, seamos sinceros, lo que aporta un curso no es información. O sea, nadie vino acá por información. Porque si pagaron por información, entonces perdieron su plata, porque ustedes no vienen a buscar información. Ustedes vienen a buscar experiencias significativas de aprendizaje. Porque toda esa información ya está en Internet. Toda. Si el mundo hoy día está en Internet, en YouTube está todo, en las revistas científicas está todo publicado online, ¿verdad? En la revista científica hoy en día, de hecho ayer y antes de ayer y antes de ayer, se publicaron muchísimos papers con lo último en ciencia sobre educación online y no lo hemos leído porque se publicaron recién. Es decir, la información está. ¿Qué importa acá? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por eso, ¿verdad? Si nosotros recordamos lo primero que sabemos del proceso de evaluación de los aprendizajes, es que es un proceso. Es decir, tiene distintas etapas. En estricto rigor, este proceso, esta videoconferencia, es parte de nuestra evaluación. Y también, de hecho, ahí les comentarles algo también. Al principio, la exigencia de su Lucidchart era un resumen del documento entero de su curso, ¿verdad? Del documento con todo el contenido teórico, que es el que tienen ahí en un calameo, ¿verdad? Que lo tienen inserto. Y entonces ese era el resumen y era el Lucidchart. Y entonces, como veníamos evaluando, y dentro de las variables relevantes que consideramos al momento de determinar un contexto evaluativo, dijimos, ¿sabe qué? Vienen muy cansados. Por tanto, ¿qué me interesa? Me interesa por una parte que aprendan el proceso, los principios de la evaluación, sí, por supuesto me interesa, por lo mismo lo estamos destacando ahora, pero más que eso me interesa que realicen el proceso. Entonces, bien, realicen el proceso sobre cualquier tema, porque lo importante que es que se vayan con la herramienta ya es suya, ustedes ven cómo la ocupan. No sé si se acuerdan también que en el documento y en el primer video introductorio dijimos que en este curso más o menos desconocemos el concepto de aplicación educativa. ¿Qué es una aplicación en general? Es un software que corre en dispositivos móviles, ¿verdad? Eso es una aplicación. Bien, pero ¿qué es una aplicación educativa? La verdad es que según lo que yo he leído al menos no está definida. Y la he buscado bastante cuando sale algo es una de mis variables a buscar cada vez que leo un paper, y no aparece mucho la definición. Pero es un software, ¿verdad?, que se aplica en dispositivos móviles, y va a ser educativa dependiendo de lo que la ocupe la gente. O sea, cuando hay una aplicación educativa, cuando hay una herramienta, como un martillo que puede utilizar alguien para clavar y construir una casa hermosa, o para romper caracolas de mariscos, o no caracolas, sino que no me acuerdo cómo se llaman, eh, o para también golpear a alguien, ¿verdad? Una aplicación va a ser educativa cuando ustedes la utilicen como educativa. Y entonces, para terminar de responder el planteamiento original, en principio, ustedes ven cómo logran el cumplimiento de las variables solicitadas en su instrumento. Ustedes ven. Y si les queda bonito, mejor. Si les queda feo, después les quedará bonito. Ustedes ven. Lo importante entonces es cumplir con el mínimo de las rúbricas que están designadas. De hecho, por ahí hay alguna incoherencia, porque las decisiones o las adecuaciones las tomamos luego de haber subido ya el contenido, cuando venían entrando al curso, y por tanto lo que cambiamos fue la rúbrica y no el resto de la programación. Por eso, como les comentaba antes, me disculpo por esa incoherencia, pero se debió a que habíamos tomado decisiones sobre la marcha. Y entonces, en resumen, ríjanse por la rúbrica, logren los mínimos y ustedes vean cómo lo logran. Luego, ustedes vean cómo lo utilizan, porque cuando ustedes lo utilicen, por ejemplo, prontamente, no sé, yo no he conocido al menos, no he visto al menos que se haga un congreso, por ejemplo, solo de aplicaciones educativas. No lo he visto. Sí he visto congresos online o congresos de educación online un montonazo, pero no un congreso específicamente de aplicaciones. Y entonces prontamente
Si no lo hay, alguien lo va a generar. Si a ustedes les interesa, lo podrían organizar ustedes en sus contextos. Se va a hacer un congreso, un seminario de puras aplicaciones educativas. Y entonces, ¿qué va a hacer en ese momento? Como en otras áreas del conocimiento, va a llegar gente y va a decir, ¿sabe qué? Yo ocupo Excel así. Excel es una herramienta muy conocida desde hace decenas de años, pero yo descubrí que la puedo ocupar así, por ejemplo. En mi caso, ¿qué me pasa? Que yo trabajo harto con cartas Gantt, muchas cartas Gantt porque trabajo en muchos proyectos. Y entonces eso lo hago en Excel. Y parte del contenido que enseño y evalúo con mis estudiantes es utilizar una carta Gantt en Excel. Y entonces a veces no tiene nada que ver con mi curso de introducción al derecho, no, pero es una herramienta procedimental que luego yo durante todo el curso podré enlazar a aquellos contenidos que esté explicando, ¿verdad? Entonces, en resumen, aquí hoy con esto, ustedes sean libres de organizar y realizar como quieran, en la medida de que cumplan los mínimos, y luego compártanos sus experiencias también. Al final del curso, de hecho, nos vamos a preocupar un montón de levantar experiencias del curso y tal vez cosas que descubrieron, que no estaban en los tutoriales, que no estaban en el libro y que ustedes descubrieron y empezaron a realizar y se dieron cuenta de que había algo novedoso, lo comparten. Y eventualmente se especializan y luego lo comparten en congresos y en clases, etc. Es un... Jorge, perdón, yo tengo una pregunta con respecto a la misma herramienta. Estuve generando las preguntas que usted solicita, que son 3 de cada una, y se me generan 4 presentaciones de opción múltiple, OpenText, WordCloud y Rating Text, lo que usted solicita. Pero se me generan 4 links para poder compartir. ¿Está bien eso? El que se me genere 4 links. Esa es la primera interrogante. La segunda es que esto es una herramienta que se la debe trabajar en vivo. El momento que yo quiero compartir, es en las preguntas y yo no las activo. Entonces, no, esas son las dos interrogantes. Llegué hasta el momento en que quiero compartir. Ya. El momento que quiero yo compartir, abrí nuevamente el link que debería compartir, pero no se ven las preguntas porque debo como activar cada pregunta. Entonces, ahí quería sus directrices, ¿cómo debo hacer? Entonces, esas 2 interrogantes. La primera, si se generan los 4 links y esos 4 links debería yo subir al Symbaloo. Y la otra, ¿cómo hago para que usted pueda ver las preguntas el momento que revise la tarea? Entonces, esa es la inquietud, porque yo lo hice, pero esas son las dificultades que encuentro, porque no había utilizado esta herramienta antes. Claro. Entonces, por favor, sus directrices al cómo debo hacerlo. Ajá, perfecto. Eso, por favor. Listo. Como les decía, vamos a dejar anotadas las preguntas y luego yo se las voy a responder todas hoy día y se las voy a subir a un tutorial para efectos de que queden grabadas, porque no quiero meterme ahora a ninguna de las aplicaciones para efectos de no complicar ni alargar la sesión. Solamente voy a dejar anotadas las preguntas. Ahora, en principio, ¿qué sí le puedo responder? Que si usted manda los 4 links, no hay ningún problema con eso. Ningún problema con eso. Okay. Es decir, respecto de la calificación, si usted sube los 5 links, los 4 links a Symbaloo, no va a haber ningún inconveniente con eso. Y luego yo voy a hacer más tarde un tutorial explicando paso por paso respecto de cómo resolver las dudas. Gracias. Una pregunta, Jorge. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Sí, en Slido, esta es una herramienta gratuita y pagada. Entonces yo les activé las 3 preguntas, por ejemplo, pero no permite más no permite más de las 3, de tal manera que nos vamos a distribuir entre los compañeros las demás para que también dentro de sus cuentas las hagan y de esa manera obtener los 4 links, porque no hay cómo hacerlo de otra manera. Ajá. ¿Es? Sí, no, ningún problema con eso. Okay. Primero le voy a comentar lo que entendí. Entonces, como para efectos de poder trabajar con la aplicación gratuita y no tener ningún inconveniente, cada uno de las personas del grupo, del mismo grupo,
va a mandar el link y ese link va a cumplir cada una de las variables que exige la rúbrica, Perfecto. ¿sí? ¿Eso me preguntaba? Sí, o sea, podemos perfecto. distribuirnos, por ejemplo, 3 que hagan múltiple, otras 3 Sí. abiertas y así. Sin Ajá. problema, sin problema. Ok, gracias. Y de hecho, si quieren hacerlo no solamente en Slido, sino que lo quieren hacer con las demás, yo fascinado. ¿Con cuál? Preferiría. Con todas las demás aplicaciones, si quisieran hacer lo mismo, es decir, que quisieran mandar o de alguna forma mandar por parte la tarea, y reitero, yo sé que esto es más trabajo, pero a mí eso me asegura que cada una de las personas hizo su propia parte, digamos, y trabajó todas las aplicaciones. Porque si no, ¿qué puede pasar? Que alguien diga, no, tú trabajas Slido, tú trabajas Kahoot, tú trabajas Google Forms, tú trabajas en cuál más de las que están ahí, no me acuerdo, en Rubistar, y entonces cada una las trabaja, ¿verdad? En cambio, si ustedes los mandan por partes y, por ejemplo, estoy inventando, no tengo claro los números ahora, y soy malo con los números, pero si cada uno manda 2 preguntas, también de las otras, no de las otras, no solo de Slido, está muy bien. Y en la medida de que en el conjunto del grupo cumplan con lo que se exige en los lineamientos de la rúbrica, ¿verdad? En la medida que porque recuerden, no se exige una forma determinada. Y entonces se exige el sin valú y se exige que esté ahí en la entrada. Por tanto, usted ve cómo lo hace. Dentro de eso, por supuesto, yo agradecería en gran medida de que alguien, una sola persona, pudiese darse el trabajo de decirme, por ejemplo, si en Google Forms, en vez de hacer 4 preguntas, hicieron una pregunta de cada una de los ítems solicitados, agradecería que me mandaran los 4 links juntos, ¿verdad? Si no, lo busco en la publicación y lo reviso. Lo importante es que cumplan con lo que se exige en la rúbrica, que es la variable básica, y si, reitero, de alguna forma se asegura que todos ustedes trabajaron, es mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Gracias. A usted, muy amable. Solo tema es sobre la oración. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Mira, yo tengo un inconveniente. O sea, sí he utilizado otras aplicaciones, pero al momento de utilizar Socrative, necesito generar el link para que usted permita, para que usted pueda observar el cuestionario que realicé yo de mi grupo. Pero al momento en que yo genero ese link, me pide la clave y el nombre del cuestionario. ¿Cómo hago para compartirle eso en el Simbalú para que usted pueda observar? Sí. En principio, de nuevo, de la forma que usted quiera, pero a mí se me haría muy fácil si usted pusiera eso en la misma publicación en el aula virtual. Porque ahí abriría el link y empezaría a revisar y lo vería de inmediato. Si usted quiere mandarme un documento de Word aparte, sí, si me lo quiere mandar como lo han hecho algunas otras personas en PDF, también no hay ningún inconveniente. En el fondo, de cualquier forma. Ya podría mandarle, por ejemplo, podría colocarle en Word y le coloco el Claro. link de Socrative con la clave para que usted pueda observar. Sí, claro. O en la misma publicación si quiere. Ya, perfecto, ya, muchísimas De gracias. cualquier forma que se pueda. De nada. Ya, muchas gracias. Creo que Diana, la persona que está aquí, ya lo acaba de plantear. Buenas noches, profesor. Para la segunda actividad se escoge un solo tema y desarrollo de evaluación con las distintas herramientas. Ya, perfecto. Creo que ya entiendo a qué se refiere esa pregunta. Que me han dicho, precisamente para facilitar el trabajo grupal, si pueden cumplir la expectativa o si pueden cumplir con las variables de la rúbrica, pero con distintos temas, ¿verdad? De tal forma de hacer lo que ya decíamos, de compartir el trabajo y decir, tú haz estas preguntas, tú haz estas otras preguntas y tú haces esa otra. Creo que la pregunta esta se refiere a si deben ser todas las preguntas de exactamente el mismo tema y la respuesta es no.
porque si bien el óptimo de esto sería asegurarnos de que cada persona hizo todo, de que cada persona pasó por cada uno de los procesos, ese óptimo no es exigible en este momento, ¿verdad? Porque como hemos realizado en las demás evaluaciones del curso, ustedes no tienen el tiempo suficiente, tienen otras labores, ¿verdad? También están, por supuesto, sobrepasados con los problemas que todos estamos viviendo como humanidad en este momento tan complejo, por tanto, desde antes se sabe que muy probablemente se distribuyan las tareas. ¿A qué voy con esto entonces? En ese sentido, es que si quieren distribuirse las tareas y que cada profesor haga sus preguntas con su especialidad, no hay problema. Dicho de otra forma, no es necesario que todas las preguntas sean sobre el mismo tema, ¿verdad? En el contexto ideal, óptimo, que nosotros querríamos, sí, por supuesto, sería necesario, y ahí probablemente los trabajos serían más bien individuales, ¿verdad? Pero no es el contexto, no es lo que buscamos, y por tanto no es necesario que todas las preguntas sean realizadas sobre el mismo tema, ¿verdad? De tal forma que si luego llega un formulario de Google, por ejemplo, con algunas preguntas de biología, otras preguntas de química y otras preguntas de física, no hay ningún problema, porque los contenidos que hemos revisado en este curso son muy poquitos, 20%, 15% de contenidos conceptuales, y todo el resto de contenidos son procedimentales y son actitudinales y valorativos, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimentales? Bueno, no me refiero en general, eso ustedes ya lo saben, pero me refiero al saber hacer, ¿verdad? Ustedes acá no vinieron a entender en detalle cómo se diseña la carga o el porcentaje de evaluación en una prueba muy específica con un nivel X de exigencia. No, vinieron a otra cosa. Ustedes, según entendemos, ustedes vinieron con la finalidad de adquirir herramientas que les permitan evaluar. En el módulo 4, que les permitan evaluar. En ese contexto, entonces, gran parte de nuestro trabajo es, y esto también lo explicábamos en el video introductorio, es trabajar con aplicaciones, y dentro de la aplicación nosotros utilizamos el contenido conceptual como una herramienta, de tal forma que usted tiene que conocer qué es una pregunta de alternativas o de opción múltiple, si es que tiene que hacer una pregunta de opción múltiple. Pero lo importante no es que usted pueda luego repetir qué es una pregunta de opción múltiple, si eso es intuitivo. Lo importante es que usted pueda hacer la pregunta de opción múltiple en el Google Forms, por ejemplo. Por tanto, si usted usa el formulario de Google y me llega un documento que trabajaron 3 personas, y eso, como ustedes saben, se puede tener distintos colaboradores, y algunas preguntas son sobre biología, otras sobre física y otras sobre química, no hay ningún problema. Espero, estimada Pilar, haber entendido bien su pregunta relacionada con que era un solo tema, y si no, quedo muy atento para resolver las dudas siguientes. Yo tuve un problema con Lucidchart, nos plantea Karina, lo pudimos editar 2 veces y luego ya no me permitió con la versión gratuita. Editar. Límite de ediciones. La verdad es que voy a tener que buscar cuál es el límite de ediciones. En Lucidchart, hasta donde yo tengo idea, podemos tener 3 mapas permanentemente y luego hay que borrar un mapa si es que queremos utilizar el otro. Pero del límite de ediciones, al menos yo hasta el momento no he tenido problemas. Voy a revisar y les comento también en el tutorial. Luego, nosotros tampoco podemos ampliar en conjunto el mapa mental porque no permitía editar. Creo que entiendo, es decir, que tenían problemas para editar muchas personas a la vez el mismo mapa mental, porque la querían editar juntos. Tal vez se refiere a eso. Profesor, buenas noches. Buenas Yo noches. planteé esta pregunta. Mire, lo que pasa Muchas es gracias, Karina. que yo hice la primera parte del mapa y obviamente nos estábamos compartiendo con nuestras compañeras para seguirlo editando. Entonces mi compañera ingresó No, Karina, se nos fue. ¿Hola? Hola, volvió. Ya.
Le decía que edité yo, luego editó una compañera y la tercera vez que quisimos editarnos ya nos decía que hay que habilitar el premio. Entonces, ese problema tuvimos. Bueno, ahí voy a revisar bien, la verdad desconozco, voy a revisar bien y cuando ya tenga una opinión formal al respecto, le voy a comentar. No sé si se deba a que entraron más de un usuario al mismo mapa o si efectivamente sea que se puede editar una cantidad de veces determinada. A mí me parece intuitivamente que podría ser más bien la cantidad de usuarios que la cantidad de veces, pero por supuesto que puede ser algo que yo desconozca o no haya revisado, así que lo voy a revisar de nuevo. Y como les comentaba, yo trabajo principalmente en Simple Mind. Me gusta más Simple Jorge, Mind. Dígame, Jorge, no sé quién, te pido la palabra un ratito, por favor. ¿quién es? Soy yo, Paul Aro. Paul. Hola, Paul, ¿Qué por tal? favor. Bueno, respondiendo una cuestión a la compañera Karina, hoy en la tarde a mí también me pasó lo mismo, también tuve problemas para hacer las ediciones. Entonces, lo que yo vi es que te limita en los objetos que se colocan en la pantalla. Entonces, creo que tiene un límite de 60 objetos. Sí, entonces, por eso tenía problemas. Entonces, ahí me tocó eliminar ahí algunas líneas y ya pude completar el mapa. Perfecto, entiendo. Yo eso sí que sé que tiene la versión gratuita, pero no sé si será eso en específico el problema de nuestra compañera Karina, pero de todas formas, muchas gracias, Paul. Voy a revisar, tal vez sea eso. Si es eso, como dice Paul, basta con eliminar algunos objetos y luego ir creando otros. Ahora, yo sé que esto podría sonar desubicado, pero no estoy diciendo que necesariamente tengan que pagar cada versión que utilicen de cualquier cosa. No lo creo, de hecho creo lo contrario. Creo que uno tiene que hacer todo el tiempo el mayor esfuerzo posible por encontrar formas creativas de solucionar sus problemas sin una solución prediseñada, sino que ojalá con otras herramientas gratuitas. Y eso además permite muchas veces diseñar soluciones que luego terminan siendo grandes valores agregados en distintos sistemas, digamos, en el contexto de la innovación y el emprendimiento. Pero lo que sí yo creo es que uno sabe que tiene aplicaciones regalonas. En Chile regalón es como mimado, mimoso, como que uno quiere estar cerca de ello todo el tiempo. Y entonces para mí las aplicaciones regalonas, claro, yo las pago y las utilizo y son algunas de muy bajo costo, ¿verdad? Por ejemplo, para mí que en lo que trabajo, pagar $1 mensual por, no sé si ese es el valor, yo creo que es menos, pero pagar $1 mensual por ejemplo, Simple Mind, al menos para mí, tiene un valor agregado muchísimo mayor al que yo gasto, ¿verdad? Y tal vez si tengo que no comprarme otra cosa por comprarme una aplicación, al menos yo estoy de acuerdo con hacerlo, porque, por ejemplo, yo todo lo que hago, desde las clases, desde los papers que escribo, las investigaciones cuando las diseño, etc., todo lo hago primero en Simple Mind, todo. Y entonces, para no estar con problemas con estas ediciones gratuitas, que en Simple Mind no te permite guardar, etc., yo al menos tengo esa idea y lo tengo ahí, y de hecho hace poquito, como les comentaba, borré formateé el computador y debo haber perdido como unos 100 o 150 mapas mentales con todo lo que llevaba haciendo el último tiempo, porque nunca quise enlazarlo. Nunca enlazo en general las cosas con la nube. Pero entonces, en resumen, sobre eso voy a revisar, como les decía, y voy a comentarles luego en el tutorial, y voy a hacer bien específico en buscar si se fue por la cantidad de ediciones, que son lo que identifico, al menos según lo que me comentan, cantidad de ediciones, o ingreso de personas, o si se refiere solamente a los objetos. ¿Sí? Muchas gracias, Paul. Tengo Luego, otra pregunta, Jorge, por favor. dígame, ¿quién? Sí, Verónica Ponce. Ya. Cuéntenos. Jorge, por favor, para entregar los nuevos productos, ¿los incrementamos en el mismo Simbaloo o hacemos uno nuevo? Porque si incrementamos los productos, o sea, no se va a poder dividir el trabajo 1, la actividad 1 de la 2. ¿Sería de hacer un nuevo Simbaloo para poner los siguientes productos? Esa es la pregunta.
Sí, bueno, en principio, como les comentaba, basta que ustedes cumplan con que estén ahí los elementos. En estricto rigor, si yo, como me pasó ahora, que hubo varios Symbaloo que no estaban ordenados como lo habíamos pedido, pero eso no estaba en la rúbrica, y por tanto tiene el derecho de no hacerlo así, considerarlo correcto igual. Y entonces, en principio lo importante, Verónica, muchas gracias por su pregunta y su comentario, es que se encuentren ahí. Ahora, si por asuntos estéticos usted prefiere separarla, no hay problema. Ahora, ¿es necesario que estén juntos el trabajo 1 y el trabajo 2? No. ¿Es necesario que estén separados? Tampoco. Lo necesario es que usted elabore lo que eso solicita con las variables indicadas y que lo suba de la forma que mejor le parezca. Obviamente, por supuesto, y esto ya es propio del ser humano, creo yo, el ser humano se siente naturalmente inclinado y cerca de lo estéticamente agradable, ¿verdad? Es decir, si yo entro y veo justo en una esquinita las aplicaciones del primer trabajo y justo en otra esquinita la siguiente, aunque yo no quiera, naturalmente voy a tener una inclinación de revisar eso, y esto también, de nuevo, en el contexto de la evaluación de los aprendizajes. Hay personas que, bueno, de hecho hay investigaciones que muestran que las personas naturalmente nos inclinamos a leer con mayor interés, por ejemplo, si hay una letra que nos gusta. Que hay una letra que nos guste no significa que sea una letra bonita, porque son cosas distintas. Pero si hay una letra que nos gusta, nosotros tendemos a leer con mayor interés. En ese sentido, ¿verdad? Personas que conocen cómo funciona, o cómo conocen mucho mejor cómo funciona la mente humana, es que dicen que, por ejemplo, eso se puede utilizar. Y dependerá del fin de la evaluación que tenga la persona y dependerá de los objetivos. Pero en resumen, entonces, basta con que estén. Si usted quiere hacer un nuevo webmix, no hay problema. Si no quiere, tampoco hay problema. ¿Sí? Lo importante es que se encuentren las variables que se solicitan en la rúbrica. Una pregunta conceptual. Me gustan las preguntas conceptuales. En general, casi todos los docentes evaluamos conocimientos y habilidades en los estudiantes, pero ¿cómo podemos evaluar lo afectivo o los valores? Una pregunta hermosa. Aquí está algo que yo les comentaba y que en un principio estaba diseñado para que ustedes primero lo conocieran y luego lo elaboraran en una aplicación donde utilizaran verdadero y falso. Y entonces, ¿cómo se hace en general para medir lo afectivo o lo emocional? Se realiza lo que se conoce como registros anecdóticos. En Chile, la peor amenaza que usted le puede hacer a un estudiante es la expulsión del colegio, ¿verdad? Y entonces esa expulsión del colegio, que hay muchas voces muy relevantes y muy fuertes teóricamente a mi juicio, que plantean que eso no debería pasar, salvo casos muy extremos, para llegar a la expulsión, primero hay anotaciones, ¿verdad? Y entonces los profesores le dicen a los estudiantes, oye, te voy a anotar, o te voy a anotar, es como te voy a anotar, como que te voy a anotar algo, o oye, te voy a poner una anotación, pero en realidad esa anotación es un registro anecdótico. En esa anotación generalmente, ¿qué se hace? No sé cómo se llame su libro, que de seguro ustedes también tienen un libro como ese, me parecería muy raro que no estuviera, pero eso es un registro anecdótico, es decir, se registran anécdotas, se registran sucesos. Y por ejemplo, claro, yo no puedo saber cómo se siente el niño, pero la inteligencia emocional yo la puedo evaluar de otras formas. Por ejemplo, permiso. Por ejemplo, salud. Si ustedes ven que cada vez que alguien se pone a llorar en la sala, o que alguien está triste en la sala, o que se siente cabizbajo, se para el compañero de la esquina, se acerca y le dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Y por qué no vamos a jugar? Ya, entonces ahí yo puedo elaborar qué es lo que hoy día, malamente, porque se desconoce, se ha considerado como lo que en Chile se conoce anotación positiva, ¿verdad? Como, oh, yo la anoto, le pongo una anotación positiva porque eso... Yo no estoy haciendo una evaluación ni positiva ni negativa, yo estoy describiendo cómo es el individuo, y lo estoy describiendo en función de las acciones que observo, que hablan luego de una teoría, ¿verdad? Porque yo veo una acción y luego teorizo sobre eso, y esas acciones que observo hablan de cómo ese individuo se ha desarrollado emocionalmente. Y, por ejemplo, puedo evidenciar
que tiene herramientas de desarrollo interpersonal que le permiten acercarse a alguien porque primero identifica las emociones en el otro, dice él está triste, luego se siente vinculado con la emoción del otro, es decir, tiene una inclinación a acercarse al otro, y luego además tiene palabras, y fíjense, yo estoy hablando solamente de hechos que puedo verificar, y luego entonces tiene las palabras precisas y en el tono adecuado cuando se acerca a consolar a la otra persona, ¿verdad? Y entonces aquí yo finalmente hice un registro anecdótico que mientras el niño Pepito tiene un registro anecdótico lleno de esas anotaciones, hay otro niño que es Pedrito, que es el niño que al contrario tiene todas las anotaciones que de nuevo, malamente, erróneamente, descuidadamente, hoy día consideramos como anotaciones negativas, porque mientras él hace eso, en realidad Pedrito está llorando. ¿Por qué está llorando? Generalmente porque se puso a pelear con el compañero. ¿Por qué se puso a pelear con el compañero? Generalmente porque el compañero tenía algo que él no tenía o porque el compañero dijo algo que a él no le gustó. Y entonces, mientras otro niño en ese momento tal vez se hubiese puesto triste y se hubiese ido, o tal vez le hubiese dicho, ¿sabes qué? Está incorrecto lo que tú haces, Pedrito fue y le pegó 2 combos, 2 puñetes, ¿verdad? Y entonces ahí hay una anotación negativa. No es negativa, es una anécdota. Yo estoy describiendo cómo se comporta Pedrito en su vida diaria. Y entonces, lamentablemente, yo luego, cuando veo la hoja de anotaciones o los registros anecdóticos de distintas personas, yo sé que hay uno que tiene problemas con el control de ira y otro que no, ¿verdad? O yo sé que hay uno, por ejemplo, que le dan ganas de ponerse a llorar cada vez que habla en público y otro que no. O yo sé que hay otro que no juega al balón. Y entonces están todos jugando al balón en el patio y el niño yo lo veo escribiendo ahí algo, ¿verdad? Cuando yo levanto ese registro anecdótico, ¿cuál debería ser o cuál se espera en la mayoría de los contextos que yo conozco, al menos educativos? ¿Qué se esperaría de mí como docente, que tengo un rol de tutor siempre con mis estudiantes? Es que al menos vaya y le diga, ¿usted no juega la pelota? ¿Por qué no juega la pelota? Y ahí puede que me diga, no, profesor, porque, no sé, me molestan. O porque no me gusta, o porque creo que eso es de, no sé, de niños y yo soy niña, ¿verdad? O también puede ser que me diga, no, profesor, es que mire, yo escribo poesía. Y entonces mientras están los demás compañeros jugando la pelota, ese niño o esa niña está escribiendo poesía muy alegre, o eventualmente muy triste, sobre lo que están haciendo sus demás compañeros, ¿verdad? Y entonces, en el contexto de la educación del siglo XXI, por ejemplo, Howard Gardner, que es uno de los teóricos más importantes en cuanto a la educación contemporánea, uno de los directores del Proyecto Cero con David Perkins, que es uno de los proyectos a su vez más grandes, de mayor envergadura, con mayor cantidad de recursos y especialización, que al menos yo tengo noticia en el ámbito educativo, ¿verdad?, de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard. Él dice que las personas tenemos al menos 8 inteligencias, ¿verdad? Al menos 8. En realidad él ha dicho que 8,5, porque en una ponencia en Argentina dijo que estaba investigando sobre la inteligencia espiritual, no, desconozco si ya la habrá desarrollado. ¿A qué nos referimos con inteligencia espiritual, verdad? No a que pueda haber el espíritu, sino que tal vez, por ejemplo, cuando se habla de el espíritu, yo pueda entender que distintas culturas han considerado que hay algo que se llama algo así. Y entonces luego poder darme cuenta de que distintas culturas que lo mencionaron con símbolos distintos, tal vez se referían a ciertas características distintas de algo, de la naturaleza, a ciertas reglas universales, tal vez, no sé, pues a ciertas estructuras de cómo crecen las hojas de los árboles, etc. Y entonces, supuestamente hay personas que pueden desarrollar de alguna manera la capacidad de entender y de glosar aquellos símbolos que se utilizan en el contexto de la generación y transmisión de contenidos espirituales. Pero bueno, entonces Howard Gardner propone que hay por lo menos 8 inteligencias, 8,5, y dentro de esas plantea que hay 2 que son de las que estamos hablando finalmente, que tienen que ver con la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con cómo yo, individuo, que soy un cuerpo, pero además un montón de otras cosas, interactúo con lo que me sucede, ¿verdad? Interactúo con mis pensamientos, pero interactúo también principalmente con mis emociones. ¿Cuál es mi inteligencia intrapersonal? Les cuento como anécdota, hasta hace poquito tiempo,
3 años atrás, yo tengo 34, hasta los 31 años, 30 años, yo no era capaz de identificar mis emociones. No era capaz las resistía, las sobrellevaba, no tenía problema, medio que me ponía serio, pero no la identificaba. Hoy en día, por ejemplo, me sorprendo luego de un amplio proceso de estudio y de trabajo, cuando digo, oh, me dio como rabia. Porque siento que me dio como rabia y verbalizo el lenguajeo que me dio como rabia. En Chile la rabia es la ira, ¿verdad? Y entonces digo, oh, me dio como rabia, digo, oh, me puso triste eso. Bien, ahí entonces, según yo, estoy evidenciando ciertas variables, ¿verdad?, que dan cuenta de que he ido desarrollando la dimensión de la inteligencia intrapersonal, porque puedo familiarizarme mejor conmigo. El niño del ejemplo tenía tan desarrollada esa inteligencia que probablemente podía ser empático sin inconveniente con alguien que estaba triste e ir a ayudarle, ¿verdad? Porque se identificaba y decía, ah, ese niño tiene pena, como yo, en Chile pena es tristeza, ese niño está triste como yo estoy triste, y entonces me acerco. Pedrito probablemente no, Pedrito solamente sentía algo y le pegaba 2 combos y se iba, ¿verdad? Y ahí le quedaban todos los problemas, y luego cuando se le pasaba la rabia le daba pena y se ponía a llorar ahí cuando llegaba el profesor. Pero ¿a qué voy con esto? A que en el ámbito actual nosotros, incluso en el contexto más positivista, ¿verdad?, más científico cuantitativo, puedo ver ciertas situaciones que hablan de, por ejemplo, la inteligencia emocional de los estudiantes y clasificarla en distintos actos. Por ejemplo, aquellos actos que yo puedo levantar con el marco teórico de la inteligencia interpersonal o de la inteligencia intrapersonal, que se han dedicado a desarrollar personas como Howard Gardner, por ejemplo. Muchas gracias por su pregunta, Miguel Martínez Fresneda Mestre. La verdad es que creo yo que algo que caracteriza claramente a la educación del siglo XXI es que cada vez nos vamos aproximando más y cuestionando más sobre asuntos como las emociones de las personas. De hecho, luego del cognitivismo, socioconstructivismo y un montón de tendencias que ustedes probablemente han escuchado o que han estudiado, si ustedes son docentes, o al menos las personas dentro del área de la docencia que se hayan especializado en esos ámbitos, ¿verdad? Hoy en día lo que se sabe dentro del contexto de la educación es que es una urgencia desarrollar ya no solamente las habilidades cognitivas y de procesamiento de la información, sino que por supuesto las habilidades socioafectivas para efectos de poder, por ejemplo, realizar otras habilidades o otros procedimientos que son necesarios en mi ejercicio profesional o en mi ejercicio en la vida diaria como ciudadano, ¿verdad? Si yo no sé colaborar o si yo no sé realizar trabajo colaborativo, ¿y para qué necesito para el trabajo colaborativo? Necesito un montón de cosas. Primero necesito una empatía para saber cuándo mi compañero del grupo está ya medio molesto con lo que yo estoy diciendo. Luego necesito la capacidad de antes que eso, luego reconocer mis propias emociones. Sí, porque da lo mismo, porque está triste, pero como es un vago y yo creo que es un vago, entonces está bien que esté triste. Ya, puede que sí, puede que no, pero en algún momento, si yo quiero trabajar en equipo, tendré que parar y decir, ya, para, hermano, para, se entendió la idea, no es necesario, se pueden decir las cosas de otra forma y entonces tendré que tener autocontrol. Y entonces, luego de tener autocontrol, además, voy a necesitar, si es que quiero solucionar el problema y avanzar con el equipo, voy a necesitar comunicar con precisión. Todas estas son acciones que yo les comento con facilidad porque a mí me pasa todo el tiempo eso, porque soy como un caballito de carrera, me dan ganas de trabajar algo y le doy, y de repente miro a mi equipo y hay veces donde viene medio destruido y digo, no, para, si antes que todo somos personas. Pero eso viene de un proceso de aprendizaje y un proceso que por supuesto ha costado un montón. La capacidad, por ejemplo, en el ámbito de las evaluaciones. ¿Qué quiero en la evaluación? ¿Quiero generar ansiedad o no quiero generar ansiedad en mi estudiante? Depende de la evaluación. Porque, por ejemplo, si lo que quiero es que se concentre de la mejor manera posible en algo muy específico y con pasos muy cortitos, ¿verdad? Y con un procedimiento muy particular, no me sirve que esté ansioso. Porque pierde herramientas. Ahora, si yo quiero que vaya a ganar el campeonato mundial de debate, por supuesto que me sirve entrenarlo en la ansiedad,
O sea, yo quiero que se ponga ansioso y por tanto, cuando ya tenga cierto nivel, lo voy a parar enfrente y vamos a debatir y nos vamos a parar los 4 personas de la contraparte y le vamos a hacer preguntas que arruinen su argumento, digamos. Y luego nos vamos a sentar y todo eso va a ser en 10 segundos. Puede ser. Pues. A lo que voy es que tanto hoy en día como debió ser a mi juicio todo el tiempo, como ya se sabe que el ser humano es uno, y que no solamente somos máquinas de pensamiento y de trabajo, sino que mientras pasa eso, por detrás en la máquina van pasando ciertas cosas, ciertas emociones que van, por supuesto, influyendo en el rendimiento y influyendo también en el trabajo en equipo, es que hoy en día es fundamental también educarnos en el ámbito emocional y también poder evaluarnos. Sin ir más lejos, estos 15 minutos, 20 minutos, no, estos 12 minutos que llevo respondiendo esto, creo, lo que estoy hablando es de variables que me permitan, dentro de un marco teórico levantado, científico, de la inteligencia interpersonal e intrapersonal, directamente, ustedes pueden ir a buscarlo, el profesor Howard Gardner, de uno de los proyectos de educación más importantes en el mundo, se pueden evaluar mediante el registro anecdótico y entonces mediante también la claridad respecto de las variables. La pelea no es la única variable en mi estudiante que es niño, ¿verdad? Sí, peleas, ya, perfecto, pero veamos qué pasa. ¿Qué pasa antes de la pelea? ¿Qué pasa después de la pelea? ¿Con qué personas pelea? ¿Cuántas veces pelea? ¿En qué contextos pelea? ¿Qué dicen los demás niños cuando pelea? ¿Cuando pelea lo odian o cuando pelea lo defienden porque creen que pelea por lo correcto? ¿Cuáles son las actitudes y valores que se están desarrollando en ese contexto? Y entonces todo eso viene de un registro anecdótico, y cuando yo tengo bien esas variables, y ahí volvemos al inicio, por ejemplo, podría elaborar cualquiera de estos cuestionarios que nosotros hemos podido ver, porque finalmente lo que estamos aprendiendo son formas de levantar cuestionarios con distintas variables y distintas capacidades, ¿verdad? Algunos con más gamificación, otros con menos gamificación, unos con más imagen, otros con menos imagen, otros con mayor gestión de datos, otros con menor gestión de datos, etc. Pero entonces podríamos haber hecho, por ejemplo, esto, y al principio, como les decía, este contenido estaba, lo íbamos a incluir, pero si lo incluíamos también íbamos a tener que evaluar, por tanto me da la posibilidad de plantear esto, porque por ejemplo, luego yo puedo tener una lista de cotejo, y aquí llegamos de nuevo entonces a nuestras herramientas, una lista de cotejo con variables que me permitan identificar las actitudes y valores de los estudiantes en el contexto, por ejemplo, de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. Y entonces, como es una aplicación, como es un cuestionario, un formulario de Google, digamos, yo tengo mi aplicación abierta todo el tiempo. Y entonces, cada vez que pasa algo en la sala, en vez de anotarlo en el libro de anotaciones para que venga lo apoderado y lo rete porque el niño está muy triste, está muy rezongón, así que más encima lo van a castigar para que esté más triste, más rezongón, en vez de hacer eso, lo anoto en mi Excel o en mi formulario de Google, por ejemplo, y entonces tengo uno por niño, y entonces llega al final del curso y elaboro tremenda resumen. Y entonces mi jefe o mis compañeros o los mismos niños, los mismos apoderados me dicen como, oh, qué observador. Y no, si todos nos dimos cuenta, solo que duró un semestre. Y como yo lo llevé, yo ahora después del semestre me acuerdo y puedo tenerlo, pero todos los demás lo vieron, si yo no fue que yo lo observara en mayor medida. Bien, vamos a ver el límite de objeto de esto ya lo habíamos hablado. Draw.io es una aplicación que recomienda Joe Carrión. Dice que es una alternativa también interesante que incluso permite almacenar en Google Drive. Fíjese que yo no conozco esa aplicación. Pero agradezco muchísimo el dato, Joe, porque la vamos a estar buscando pronto. Muchas gracias. También le dan a Paul, Tatiana, y Verónica también plantea que tiene otra pregunta. ¿Ya habrá hecho su pregunta, Verónica? Sí, ya la hice, gracias. Listo. ¿Hay alguien más que tenga, perdón por los 9 minutos que estamos pasados, debí hablar un poquito menos, pero en realidad estamos pasados 19 minutos, pero como era una hora y empezamos 10 minutos tarde, yo entiendo que hicimos. Cuéntenme, por favor, ¿tienen alguna otra duda? Y si no, por supuesto, un gustazo saludarles nuevamente
Si no hay más dudas, quedan, por supuesto, como siempre, lo han estado, en libertad absoluta de acción. Muchas gracias por mantenerse acá, muchas gracias por asistir el día de hoy, que como ustedes sabían, no se ha explicitado en el curso como obligatorio, por tanto se agradece doblemente que puedan estar acá, se agradece el interés, y se agradece también la buena onda, porque, de nuevo, como decíamos, con ansiedad o sin ansiedad, todo cambia, y cambia, por supuesto, también las formas, cambia la manera de expresarnos, ¿verdad? Y cuando no nos vemos también es más complicado, así que por eso la buena onda que han tenido, la amabilidad, se los agradezco un montón, porque a mi juicio eso facilita todo. De partida me dan un montón de ganas de venir a hablar con ustedes, y me dan un montón de ganas de escucharles. Al final no íbamos a trabajar aplicaciones, pero sí les iba a mostrar cómo se van viendo todos sus lucid chart uno al lado de otro, y es alucinante. Es una cantidad de conocimiento impresionante, y además que están muy bonitos. Así que muy bien, también respondiendo las preguntas de Kahoot, se aprende un montón sobre su área, así que yo fascinado, les agradezco un montón, quedo muy atento a cualquier mensaje y comunicación que tengan. Lamento no poder estar más momentos dentro del día, pero sí o sí, todas las noches, aunque sea muy tarde, me voy a meter a revisar todo lo que hayan comentado, y voy a estar tratando de hacerlo también mañana y tarde al menos, para efectos de poder ir entrando a distintas horas. Nos despedimos entonces, les hago llegar un abrazo fraterno, muy, muy amables, muchas gracias, tremendo honor, y siempre con conciencia, por favor, siempre con conciencia de que nos guste o no, nosotros no le pedimos a nadie, pero tampoco nadie nos preguntó. Hoy en día somos la punta de lanza de un contexto educativo que se está reformando por completo, y por tanto hoy en día está más que nunca en nuestras manos, directo, a lo cortito, fácil, simple, rápido, modificar las cosas y modificar la educación desde adentro. Muchas gracias por estar capacitándose, muchas gracias por invertir tiempo en esto, y muchas gracias porque después, por supuesto, esto lo van a aplicar a un montón de personas más, y ahí entonces la bolita va creciendo y somos más los que estamos trabajando por lo mismo. Somos equipo, todos somos uno, todos somos iguales. Les mando un abrazote y mucho cariño. Que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Chao, compañeros. Hasta mañana, buenas noches. Una buena noche. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Ya se acabó.